Desde hace siglos algunos sabios lo repetían en voz baja. El espíritu puede sanar al cuerpo. La ciencia lo llamó imposible, la religión lo llamó milagro, pero quienes lo vivieron sabían que no era ni lo uno ni lo otro. Era un poder natural, oculto a simple vista. El manuscrito apareció en un lugar que nadie esperaba, enterrado junto a huesos de animales y objetos de ofrenda en una cueva olvidada en los Andes. No estaba escrito como un tratado, sino como confesiones dispersas, notas de un hombre que nunca quiso llamarse maestro. Dicen que había sido pastor de niño, que conoció el dolor en su propia carne cuando una enfermedad lo dejó al borde de la muerte. Allí, en medio de la fiebre, comprendió algo que después marcaría toda su vida, que lo que sostenía su cuerpo no era la fuerza de sus huesos, sino la intensidad de su espíritu. Desde entonces comenzó a sanar a otros, no con hierbas ni con fórmulas, sino recordándoles cómo volver a ese mismo lugar interior que lo había levantado a él. Lo llamaron chamán mucho después, pero él siempre respondió que solo era un testigo, que había visto con sus propios ojos cómo el espíritu podía regenerar lo que la medicina declaraba perdido. El cuerpo no es un enemigo, es un reflejo. Cada célula obedece a la vibración en la que vives. Si tu espíritu se apaga, la carne se marchita. Pero cuando el espíritu despierta, la biología responde. Hoy lo nombraríamos regeneración celular. Él lo llamaba simplemente recordar. Y estas páginas, escritas con mano cansada pero con voz clara, no fueron un legado para su tiempo, sino para el nuestro. Si estas palabras resuenan en ti, no es porque sean nuevas, sino porque algo en tu interior llevaba mucho tiempo esperando escucharlas. Capítulo 1. El despertar en la herida. No fui elegido al nacer, ni recibí dones en la cuna. Me hice chamán no por herencia, sino por dolor. Aún recuerdo el día en que mi cuerpo me abandonó. Fiebre incontrolable, huesos que parecían arder desde dentro y médicos que murmuraban que no había esperanza. Me preparaban para la muerte mientras yo apenas tenía la edad para comenzar a vivir. Allí, en medio del delirio, descubrí algo que ninguna medicina me había mostrado, que mi cuerpo no se sostenía solo en su carne, sino en algo más sutil que aún no sabía nombrar. Cuando la fiebre me arrancaba la respiración, había momentos en los que, al rendirme en silencio, sentía que algo me sostenía desde dentro, una fuerza que no era visible, pero que devolvía calma a mis latidos. Pasaron días, semanas, no fue un milagro instantáneo. Fue un despertar lento, como si cada respiración encendiera de nuevo un rincón de mi ser. Al final, contra todo pronóstico, mi cuerpo se levantó. Los médicos dijeron que era un caso extraño, una recuperación sin explicación. Yo supe la verdad. No me había sanado una pócima ni una mano externa. Fue mi espíritu el que me devolvió a la vida. Años después, entendí que esa herida fue mi primer maestro. Porque mientras otros buscaban respuestas en hierbas, bisturíes o plegarias externas, yo aprendí a escuchar la vibración que sostiene a cada célula. Descubrí que el espíritu no es un concepto abstracto. Es la raíz invisible que, cuando se enciende, ordena la biología como el sol ordena el día. Desde entonces, comencé a observar a quienes llegaban a mí buscando alivio. Un anciano con los huesos torcidos, una madre con dolores que los doctores no podían explicar, un niño que lloraba sin causa aparente. Todos ellos tenían algo en común. Habían olvidado que el cuerpo no manda solo, que la carne es un reflejo de algo más profundo. Cuando lograban volver a ese lugar interno, aunque fuera por un instante, sus cuerpos comenzaban a cambiar. Yo no les ofrecía milagros, les ofrecía presencia. Les recordaba que su espíritu podía despertar la regeneración dormida. Algunos sanaban en días, otros en meses,
Otros simplemente descubrían una paz que ya era sanación suficiente. Lo que aprendí en mi propia herida me marcó para siempre. El cuerpo sin espíritu es un barco sin capitán. Puede flotar un tiempo, puede resistir tormentas, pero tarde o temprano se hunde. En cambio, cuando el espíritu toma el timón, incluso la materia más frágil encuentra rumbo, y es aquí donde comienza tu camino. No busques afuera lo que aún no despertó dentro. Cada respiración que tomes, cada instante de silencio que aceptes, es un llamado a ese poder que yo conocí en mi fiebre, el poder de que tu espíritu recuerde cómo sostener tu carne. Porque sanar no empieza en lo visible, empieza en lo invisible. Y si lo entiendes ahora, sabrás leer lo que el cuerpo intenta decirte después. Mi herida fue mi maestro, y en sus brasas nació el secreto que ahora te comparto. Tu espíritu puede regenerar tu cuerpo, pero primero debes recordar cómo escuchar lo que nunca dejó de hablar en ti. Capítulo 2. El cuerpo como mapa. Cuando comencé a sanar a otros, comprendí algo que cambió para siempre mi manera de mirar. El cuerpo no es el origen de la enfermedad, es su mapa. Y quien aprende a leer ese mapa puede descubrir verdades que ningún médico ni anciano había querido aceptar. Durante años escuché a personas decir: mi rodilla está rota, mi estómago me traiciona, mi corazón no aguanta más. Pero cuando me acercaba a su energía, entendía que la rodilla no estaba rota, sino la capacidad de rendirse, que el estómago no se rebelaba contra el café, sino contra las emociones nunca digeridas, que el corazón no fallaba por edad, sino por el peso de duelos no llorados. El cuerpo habla en un idioma que no usamos, pero que todos traemos grabado desde el nacimiento. Nadie nos enseñó a escucharlo. Nos dijeron que calláramos los síntomas, que tomáramos hierbas o pastillas, que negáramos el dolor, pero cada síntoma es un mensaje, cada dolor, una palabra, cada inflamación, una frase que el alma escribe en la carne. Aprendí a leer ese idioma primero en mí. Cuando mi pecho se cerraba en la adolescencia, no eran mis pulmones los que estaban enfermos. Era mi incapacidad de soltar las pérdidas. Cuando mis huesos crujían al trabajar la tierra, no era desgaste, era el miedo de no sostener a mi familia. Fue entonces cuando vi con claridad: cada órgano guarda una memoria, cada músculo es un archivo, cada herida un recordatorio. Una vez llegó a mí un hombre con la espalda encorvada. Los médicos le habían dicho que era cuestión de edad, pero cuando lo miré a los ojos, supe que no era la edad. Era la carga invisible que llevaba de su familia, un resentimiento callado hacia un padre severo. Lo invité a hablar lo que nunca dijo, y mientras lo hacía, sus hombros comenzaron a levantarse, como si por fin alguien hubiera retirado un peso de encima. Otra mujer vino con migrañas insoportables. Había probado de todo. La escuché en silencio y comprendí que su mente estaba atrapada en culpas antiguas, en palabras no perdonadas que repetía cada noche. No la toqué, no le di pócimas, solo la llevé a un ejercicio de perdón profundo. A los días, su dolor comenzó a desvanecerse. ¿Qué medicina podía explicar aquello? Ninguna, excepto la más antigua, la del espíritu que ordena la biología cuando libera lo que el alma retenía. El cuerpo, hermano, es un mapa, y como todo mapa, no muestra el territorio entero, pero sí las señales del camino. Si aprendes a leerlo, no necesitarás temer a la enfermedad. Entenderás que lo que duele no es enemigo, es guía, que lo que inflama no te castiga, te alerta, que lo que se rompe no siempre pide reparación, a veces pide atención. Mira tu cuerpo ahora. Pregúntate: ¿qué parte me habla más fuerte? ¿Dónde siento más peso, más tensión, más fragilidad? No lo ignores, no lo odies. Siéntate con esa parte como te sentarías con un amigo herido. Pregúntale: ¿qué quieres mostrarme que yo no he querido ver? No fuerces respuestas. Basta con escuchar. Te aseguro que, si lo haces con honestidad, comenzarás a sentir lo que yo sentí.
que tu cuerpo no se equivoca nunca. Solo traduce lo que tu espíritu necesita expresar. Y aquí está el secreto. Cuando dejas de mirar al cuerpo como enemigo, comienza a abrirse como maestro. Te enseña con precisión dónde tu energía se rompe, dónde tus emociones se detienen, dónde tu espíritu pide volver a habitarte. Ese es el mapa. Y cada síntoma es una coordenada. No me creas solo porque lo digo. Vívelo. Observa tu respiración, tu postura, tus dolores repetidos. No son accidentes, son señales. Y si aprendes a leerlas, descubrirás lo mismo que yo descubrí en mi propia enfermedad, que detrás de cada dolor hay una puerta hacia el despertar. El cuerpo es el mapa, pero el espíritu es el viajero, y quien se atreve a leer sus marcas ya no teme a perderse, porque comprende que cada dolencia es un camino de regreso. Recuerda estas palabras: tu carne no habla por azar, habla porque sabe que no escuchas de otra manera, y si aprendes a escucharla, ahora estarás listo para descubrir en el próximo paso de este camino cómo la enfermedad nace en un lugar más invisible aún, mucho antes de que el cuerpo la muestre. Sin el mapa no entenderías el territorio, y sin el cuerpo nunca escucharías lo que el alma intenta decirte. Capítulo 3. El origen invisible de la enfermedad. Muchos creen que la enfermedad empieza cuando el cuerpo duele. Yo descubrí que no es así. El dolor que sientes en tu carne es solo la última señal de un proceso mucho más antiguo y más sutil. La enfermedad nace en un lugar invisible, y cuando llega al cuerpo, ya llevaba tiempo creciendo en silencio. Lo vi primero en mí, cuando mi pecho se cerraba sin causa aparente. No era aire lo que me faltaba, era libertad. Mi respiración se había vuelto corta porque vivía atrapado en miedo y en culpas. Años después, entendí que mi cuerpo solo estaba gritando lo que mi espíritu llevaba tiempo callando. Cada persona que llega a mí lo confirma. Un hombre con úlceras en el estómago me decía: maestro, mi cuerpo no aguanta este dolor, pero no eran las comidas las que lo herían, sino la rabia que tragó durante años, sin atreverse a hablar. Su estómago no sangraba por ácido, sangraba por silencio. Una mujer con la garganta cerrada me pidió ayuda. No podía hablar en público, se ahogaba al intentar. Lo que sus médicos llamaban ansiedad, yo lo vi como un río bloqueado. Su garganta guardaba palabras nunca dichas a su madre, a su esposo, a sí misma. Cuando al fin se atrevió a pronunciar lo que había escondido, el aire volvió a fluir. Así comprendí que la enfermedad no aparece de repente. Comienza en el campo energético, ese tejido invisible que envuelve cada célula. Allí se guardan memorias, emociones, pensamientos repetidos. Cuando esas memorias son de dolor, de miedo, de abandono, el campo se tensa, y cuando se tensa demasiado, el cuerpo obedece y refleja el desorden. El cuerpo no miente. Si tu espalda se colapsa, mira qué cargas no sueltas. Si tus rodillas fallan, observa qué resistencia te impide avanzar. Si tu piel se inflama, pregúntate qué límite no te atreves a poner. Todo síntoma es la sombra visible de un origen invisible. La ciencia moderna empieza a verlo también. Los sabios antiguos lo intuían. Lo que piensas y sientes cambia la biología. Yo lo aprendí no en libros, sino viendo cómo personas con diagnósticos fatales recuperaban fuerzas cuando soltaban el odio, y cómo otras se apagaban lentamente cuando se negaban a sentir. Llamo a estas heridas invisibles cicatrices del espíritu. No se ven, pero vibran en ti. Cada traición que callaste, cada duelo que no lloraste, cada palabra que nunca dijiste, todas quedan flotando en tu campo, robando energía. El cuerpo aguanta un tiempo, pero cuando ya no puede sostener ese peso, lo muestra como síntoma. No te engañes. La medicina puede calmar un dolor, puede apagar una señal, pero si no sanas,
El origen invisible, la herida regresará con otro nombre, en otro órgano, en otro momento. Recuerdo a un joven que venía con ataques de asfixia. Había probado inhaladores, ejercicios, terapias. Nada cambiaba. Le pedí que no me hablara de su cuerpo, sino de su historia. Me contó que su padre lo había abandonado cuando era niño y nunca lo había dicho en voz alta. Cuando lo hizo, su pecho comenzó a abrirse. No fue el aire lo que faltaba, fue el abrazo que nunca recibió. Ese día comprendió lo que quiero que comprendas tú ahora. Tu enfermedad no siempre está en tu carne, sino en tus memorias. Y tu carne solo repite lo que tu espíritu aún no ha resuelto. Cuando observes tu dolor, no preguntes solo ¿qué medicina necesito?, sino ¿qué emoción guardo? ¿Qué recuerdo no cerré? ¿Qué parte de mí está pidiendo ser escuchada? El origen invisible no es un castigo, es una oportunidad. Es el lugar donde empieza la verdadera regeneración. Allí donde tu energía se quebró, allí también puedes volver a encender tu espíritu. Y aquí está la enseñanza que quiero dejarte hoy. Nunca confundas el síntoma con la raíz. El cuerpo es un mensajero, no un verdugo. Escucha lo que dice y sigue la huella hacia adentro. Solo así podrás descubrir la verdadera causa de tu dolor. En el siguiente paso de este camino, te enseñaré algo aún más profundo. Cómo las memorias y emociones no resueltas, esas que guardas como si fueran tuyas para siempre, pueden transformarse en cárceles invisibles que apagan tu espíritu o en llaves que despiertan tu capacidad de regenerar. Capítulo 4. El poder de la memoria oculta. Si cierras los ojos esta noche y observas en silencio, descubrirás que no solo guardas recuerdos en tu mente, también los guardas en tu cuerpo. Cada emoción que no viviste por completo, cada palabra que callaste, cada lágrima que contuviste, se quedó suspendida en ti como una memoria invisible. No hablo de recuerdos que puedas narrar fácilmente, sino de aquellos que prefieres no tocar. La rabia que nunca expresaste, la humillación que fingiste olvidar, la culpa que todavía aprieta tu pecho, aunque ya pasaron los años. Esas memorias no se borran con el tiempo, se entierran en el campo energético y desde allí gobiernan tu biología. Lo descubrí cuando comencé a escuchar a quienes llegaban a mí. Una mujer vino con dolor crónico en la espalda. Ningún tratamiento funcionaba. La escuché hablar de su vida y noté cómo se tensaba al recordar a su hermano, con el que no se hablaba desde hacía décadas. No era su espalda la que gritaba, era la carga de rencor que llevaba doblándola por dentro. Cuando por fin pudo llorar esa herida, su dolor comenzó a soltarla. Un joven me visitó con problemas constantes en la piel. Decía que su cuerpo lo atacaba. Yo sabía que no era su piel, era la vergüenza guardada desde niño, cuando fue rechazado por quienes más amaba. Su piel solo mostraba la herida que él había enterrado en silencio. Al compartir su historia, su cuerpo comenzó a sanar. Así entendí que las memorias no son solo recuerdos. Son vibraciones que permanecen activas hasta que les damos un lugar. La mente cree que ha olvidado, pero el cuerpo nunca olvida. Cada emoción guardada es como un nudo en tu campo, una interferencia que impide que la energía fluya. Las memorias ocultas también moldean la forma en que vives. Si de niño aprendiste que el amor duele, tu cuerpo crecerá con miedo a entregarse. Si alguna vez sentiste que no eras suficiente, cada célula repetirá ese eco en su forma de funcionar. Y cuando ese eco se sostiene demasiado tiempo, se convierte en enfermedad. La ciencia empieza a comprenderlo. Pensamientos y emociones repetidas alteran la bioquímica, cambian la forma en que tus células se comunican, incluso pueden silenciar o activar genes. Pero yo lo aprendí sin laboratorios, viéndolo una y otra vez en quienes me buscaban. Un hombre con el corazón débil me confesó que nunca pudo llorar la muerte de su hijo. Su corazón no fallaba por azar, fallaba porque llevaba años sosteniendo un dolor que necesitaba desbordar. Y cuando finalmente pudo llorar frente a mí,
Su corazón comenzó a latir más ligero. He visto mujeres sanar dolores crónicos al perdonar lo que nunca creyeron posible. He visto hombres recuperar fuerza al hablar de aquello que juraron jamás contar. He visto niños dejar atrás síntomas cuando sus padres sanaban viejas memorias. Todo esto me enseñó que el espíritu sana cuando libera la historia que quedó atrapada. Quiero que entiendas esto. Tu memoria no está solo en tu cabeza, está en tu respiración, en tu postura, en tus huesos, en tu piel. Cuando niegas una emoción, tu cuerpo la guarda, y mientras permanezca guardada, seguirá hablando, como síntoma. No pienses que recordar es volver al dolor. Recordar es liberar lo que ya no necesita estar contigo. Es abrir el cofre y dejar salir lo que has cargado demasiado tiempo. Sí, duele al principio, pero después es como soltar un peso que nunca debiste llevar. Te invito a hacer un ejercicio simple. Esta noche, siéntate en silencio y lleva la atención a la parte de tu cuerpo que más te duele o incomoda. Pregúntale en voz baja, ¿qué memoria guardas que yo aún no he querido ver? No fuerces respuestas. Tal vez aparezca una imagen, una sensación, una palabra. Escríbela. Y aunque no entiendas al inicio, confía. Esa es la puerta hacia tu sanación. Las memorias ocultas son llaves. Pueden ser prisiones si las dejas enterradas, pero pueden ser portales si te atreves a abrirlas. Cada recuerdo liberado es un espacio de energía recuperada, y esa energía es la que tu cuerpo necesita para regenerarse. Recuerda, no se trata de borrar tu pasado, sino de reconciliarte con él. Lo que no aceptas te persigue. Lo que aceptas se transforma. Cuando logras mirar tus memorias con valentía, se enciende en ti una fuerza distinta. Es entonces cuando las células comienzan a despertar, obedeciendo no al dolor acumulado, sino al espíritu que vuelve a ordenar el cuerpo. Ese es el paso natural que sigue después de abrir tus memorias, descubrir que en lo más profundo de tu ser existe un don dormido, la capacidad real de regenerarte. Capítulo 5. La regeneración celular como don del espíritu. El día en que descubrí que mi cuerpo podía volver a levantarse después de que todos me dieron por muerto, comprendí que en cada uno de nosotros existe un poder más profundo de lo que jamás imaginamos, la capacidad de regenerarnos. No hablo de curas milagrosas, hablo de la fuerza natural que despierta cuando el espíritu retoma el mando. El cuerpo es sabio. Tus células no nacieron para morir, nacieron para renovarse. Cada segundo de tu vida, miles de células mueren y otras nacen. Es un ciclo constante de destrucción y creación, como el fuego que consume y la ceniza que alimenta nueva vida. Ese proceso no se detiene, pero puede alterarse según la energía con la que lo alimentes. Lo vi muchas veces. Un hombre llegó con heridas que no cerraban. Sus médicos decían que era imposible que sanara rápido, pero cuando comenzó a trabajar en su miedo y a soltar la rabia que llevaba años guardando, sus heridas cerraron como si algo dentro de él hubiera recordado la ruta perdida. No fue un milagro, fue su espíritu activando la memoria de sus células. Las células son como semillas, guardan en su interior la información para renacer una y otra vez. Pero esa semilla responde al terreno en el que vive. Si la riegas con pensamientos de miedo, con emociones de odio, con memorias de abandono, se seca. Si la nutres con presencia, con perdón, con un espíritu encendido, florece. La ciencia comienza a llamarlo epigenética. El entorno interno modifica la manera en que tus células se comportan. Yo lo llamo energía. Tu espíritu dicta la música que cada célula baila. Y cuando la música es de armonía, el cuerpo se ordena. Aprendí esto con mi propia carne. Recuerdo noches de fiebre en las que sentía que todo en mí se quebraba. Pero bastaba un momento de calma profunda, un instante de rendirme al silencio interior, y era como si mis células recordaran cómo volver a respirar. Desde entonces, supe que dentro de cada ser humano existe una fuerza que, al activarse,
no solo detiene el deterioro, sino que despierta una restauración silenciosa. He visto huesos que soldaban más rápido cuando el espíritu estaba en paz. He visto órganos debilitados recuperar su ritmo cuando la persona dejaba de cargar culpas antiguas. He visto miradas apagadas volver a brillar cuando el alma recordaba un motivo para vivir. Eso es regeneración. No solo reparar lo roto, sino devolver la vitalidad perdida. Quiero que lo entiendas bien. No necesitas ser sabio ni tener conocimientos ocultos para activar este don. Necesitas presencia, necesitas aprender a habitarte de nuevo. La regeneración celular no se ordena desde la mente, se enciende desde el espíritu, y cuando éste despierta, todo tu cuerpo escucha. Haz una pausa ahora, respira profundo. Imagina que cada inhalación es luz entrando en ti, y cada exhalación es peso que se va. Repite 3 veces. ¿Lo sientes? Esa sensación de calma no está solo en tu mente, está llegando a tus células. Ellas responden a tu vibración. Esa es la llave. El error de muchos es creer que la sanación depende de algo externo, pero lo externo solo acompaña. El verdadero poder nace dentro. Tu espíritu es la chispa que recuerda a tus células quién eres en esencia. Vida en movimiento, energía en expansión. Cada vez que sostienes pensamientos de gratitud, cada vez que abrazas el perdón, cada vez que eliges soltar lo que no te pertenece, tus células reciben la orden de florecer. Y cada vez que eliges miedo, resentimiento o autodesprecio, reciben la orden de apagarse. No hay castigo, solo coherencia. Tu cuerpo refleja lo que tu espíritu vibra. Si logras comprender esto, dejarás de ver la regeneración como un misterio y comenzarás a vivirla como un don natural, porque lo es. Está en ti, en mí, en todos. Solo que la hemos olvidado bajo capas de ruido y desconexión. Y cuando lo recuerdes de verdad, cuando lo experimentes, no solo sanarás una herida o un dolor, sentirás que toda tu vida comienza a regenerarse, como un río que vuelve a encontrar su cauce después de haber estado bloqueado. Ese es el paso que abre la puerta a lo que sigue. Aprender a escuchar el lenguaje con el que tu alma se comunica, a través del cuerpo. Porque cuando entiendas ese lenguaje, cada síntoma dejará de ser un enemigo y se convertirá en un mensaje sagrado. Capítulo 6. El lenguaje del alma a través del cuerpo. Desde mis primeros aprendizajes, comprendí algo que me marcó para siempre. El alma nunca calla. Somos nosotros los que hemos olvidado cómo escucharla. El cuerpo es su altavoz, su tambor sagrado, la forma más clara en que el espíritu nos habla cuando hemos dejado de oír su susurro interior. Recuerdo a una mujer que llegó con la garganta cerrada, incapaz de cantar como antes lo hacía. Los médicos le hablaban de cuerdas vocales dañadas, pero yo vi otra cosa. Un alma que llevaba demasiado tiempo sin expresar su verdad. Su voz no estaba rota, estaba atrapada. Cuando la ayudé a hablar lo que nunca se había atrevido a decir, su canto regresó como agua que encuentra de nuevo su cauce. He visto pulmones que se ahogan no por el aire, sino por la tristeza no llorada. Espaldas que se doblan no por peso físico, sino por culpas arrastradas durante décadas. Corazones que laten con violencia, no por enfermedad, sino por miedo al abandono. Y es que cada órgano es un idioma, cada síntoma es una palabra, cada dolor es un mensaje que viene del alma. El cuerpo no castiga, traduce. Si tu alma siente miedo, tu cuerpo tiembla. Si tu alma se siente abandonada, tu pecho se encoge. Si tu alma guarda rencor, tu hígado se inflama. No son casualidades, son conversaciones. Lo que no expresas en conciencia, lo expresas en carne. Comprender, esto fue como aprender un nuevo idioma. Al inicio me costaba, como a un niño que balbucea, pero con los años aprendí a leer cada señal, cada tensión, cada silencio corporal, y entonces descubrí la verdad más profunda. No hay enfermedad,
que no tenga una raíz en el alma. Un anciano vino a mí con fuertes dolores en las rodillas. Me dijo que era la edad, que los huesos ya no podían más, pero al escucharlo, entendí que no era su edad, era su resistencia a rendirse. Había pasado toda su vida luchando contra todo y contra todos, incapaz de aceptar lo inevitable. Cuando lo ayudé a comprender que rendirse no es perder, sino confiar, sus rodillas comenzaron a ceder y su caminar volvió a ser ligero. Otra joven sufría constantes dolores de estómago. Decía que nada la aliviaba. Yo le pregunté, ¿qué es lo que no has podido digerir de tu vida? Entonces lloró y confesó un abandono que había tragado sin jamás expresarlo. No era el alimento el que la enfermaba, era la emoción no digerida. Al liberar esa memoria, su cuerpo recuperó el equilibrio. Así es como el alma nos habla, con metáforas vivas en la carne. Tu garganta cerrada dice lo que no te atreves a pronunciar. Tu espalda caída muestra lo que cargas sin necesidad. Tu piel inflamada refleja lo que no te atreves a poner como límite. Nada es azar, todo es lenguaje. Quiero que lo entiendas. Tu cuerpo es el libro más sagrado que jamás leerás. En cada músculo, en cada órgano, en cada síntoma, hay frases que tu alma escribe para ti. No necesitas un templo lejano ni un maestro externo. Solo necesitas la valentía de escuchar. Te invito a practicar. La próxima vez que sientas dolor, no preguntes únicamente cómo me curo. Pregunta, ¿qué parte de mi alma quiere hablar a través de este dolor? Luego, guarda silencio. No busques respuestas racionales. Escucha lo primero que aparezca. Una palabra, un recuerdo, una emoción. Ese es el inicio del diálogo. Recuerda que el alma no da enfermedades, da señales. No busca castigarte, busca despertarte. Si ignoras las señales, gritará más fuerte. Pero si escuchas a tiempo, te darás cuenta de que cada dolencia era, en realidad, una invitación a regresar a ti. El alma habla a través del cuerpo. Y cuando aprendes a leer ese lenguaje, ya no vives temiendo al síntoma, sino agradeciéndolo, porque entiendes que detrás de cada dolor hay un mensaje de amor desesperado para que vuelvas a habitarte. Y cuando aprendes a leer ese idioma, algo más profundo se revela, que no basta con escuchar. También necesitas transformar la energía que sostiene esas señales. Es ahí donde comienza el verdadero arte de sanar. Capítulo 7. La respiración, llave sagrada. Desde que era niño, descubrí que cada vez que el miedo me dominaba, mi respiración se volvía corta. Y cada vez que me sentía en paz, el aire fluía como un río ancho y tranquilo. Con los años, comprendí lo que entonces solo intuía. La respiración no es solo aire entrando y saliendo, es el hilo que une tu espíritu con tu cuerpo. Cuando casi muero por la fiebre que me consumía, hubo momentos en que sentí que no me sostenían las hierbas ni las manos que me cuidaban, sino mi respiración. Cada inhalación era como un pacto con la vida y cada exhalación era un acto de rendición. En ese vaivén, entendí que el aliento no era mecánico, era un lenguaje. He visto a muchas personas que respiran como si corrieran aunque estén en silencio, porque viven perseguidas por la ansiedad. He visto a otras que apenas dejan entrar el aire porque su tristeza ha cerrado las puertas del pecho. He visto a enfermos cuya respiración es áspera porque cada inhalación está cargada de miedo. Y también he visto lo contrario, personas que, al respirar con calma y conciencia, transforman la rigidez en ternura, el dolor en alivio, la angustia en claridad. La respiración es una llave sagrada porque no pertenece ni al mundo físico ni al espiritual, sino a ambos. Es el puente. Cuando respiras sin conciencia, sobrevives. Cuando respiras con conciencia, sanas. Un hombre llegó a mí con ataques constantes de ansiedad. Había probado medicinas, rituales, consejos, pero seguía sintiendo que el aire le faltaba. Le pedí algo simple. No luches con tu aire. Siéntate y escucha cómo entra y cómo sale.
Al principio se resistió, quería una técnica poderosa, pero a los minutos su respiración comenzó a alargarse sola y con ella sus temblores fueron cediendo. No le enseñé nada nuevo, solo le devolví el acceso a lo que siempre estuvo allí, su aliento. La respiración es medicina natural porque lleva energía en cada partícula. Los antiguos la llamaron prana, chi, soplo divino. Yo lo aprendí simplemente observando que cuando alguien vuelve a respirar profundo, vuelve a recordar quién es. Haz la prueba ahora. Inhala contando 4 pulsos. Sostén el aire por un instante, como si lo abrazaras, y luego suéltalo en 6 u 8 pulsos, como quien deja ir un peso antiguo. Hazlo 3 veces. ¿Lo sientes? Esa sensación de alivio no es magia. Es tu campo energético reordenándose. Tus células reciben el mensaje de que ya no hay peligro, de que es momento de florecer. La respiración también guarda memorias. He acompañado a personas que, al inhalar profundo por primera vez en años, comienzan a llorar. No porque el aire duela, sino porque el alma aprovecha esa puerta para liberar lo que había quedado atrapado. Es como abrir ventanas en una casa, oscura. La luz entra y el polvo comienza a moverse. Por eso digo que la respiración no es solo fisiología, es alquimia. Transforma lo invisible en visible, lo pesado en ligero, lo rígido en flexible. Cada inhalación trae vida. Cada exhalación suelta muerte. En cada ciclo renaces. Quiero que recuerdes esto. No puedes controlar todo en tu vida, pero sí puedes decidir cómo respiras. Y al decidirlo, puedes transformar lo que sientes y lo que tu cuerpo expresa. Porque tu respiración es la antena que regula tu campo. La próxima vez que sientas dolor, miedo o cansancio, no huyas. Cierra los ojos y respira con presencia. Inhala con gratitud, exhala con confianza. Hazlo no como técnica, sino como oración. Una oración sin palabras, hecha de aire. Y cuando lo hagas con constancia, verás cómo tu energía comienza a fluir diferente. Tu cuerpo se volverá más ligero, tus emociones más claras, tu mente más silenciosa, porque la respiración es la primera llave para abrir la regeneración interior. Pero no es la única. Una vez que el aliento abre la puerta, las manos también recuerdan su poder. Porque lo que respiras puede moverse dentro de ti, y lo que tocas puede despertar memorias dormidas. Así lo descubrí, y así te lo enseñaré. Capítulo 8. El tacto consciente. Desde que era niño descubrí que, cuando algo me dolía, lo primero que hacía sin pensarlo era llevar mi mano al lugar del dolor. Nadie me lo enseñó, simplemente lo sabía. Y cuando mi madre me acariciaba la cabeza, aunque no dijera nada, el miedo desaparecía. Más tarde comprendí que no era un gesto instintivo, era un recuerdo ancestral. El cuerpo sabe que las manos guardan memoria y que el tacto consciente es medicina. He acompañado a muchos que tenían miedo de tocar su propio cuerpo. Algunos decían que no querían sentir la herida, otros que les daba vergüenza mirarse o acariciarse. Pero cuando por fin se atrevían a poner sus manos sobre la zona que dolía, descubrían algo que la ciencia aún no explica del todo. Que la piel no solo cubre, también escucha. Una mujer llegó después de una operación en el vientre. Me dijo, no quiero ni mirarlo, siento que ya no es mío. Le pedí que, cada mañana, antes de levantarse, colocara sus manos sobre esa zona y respirara suavemente. Nada más. A las semanas, me dijo con lágrimas, ya no siento rechazo, ahora siento calor. No fue magia, fue reencuentro. El tacto le devolvió la pertenencia a su propio cuerpo. Un anciano vino con dolores en el corazón. No me refiero al músculo, sino al centro energético que llevaba cerrado por años de pérdidas. Le pedí que colocara sus manos en el pecho y respirara con ternura. Al principio temblaba,
como si no quisiera entrar ahí, pero poco a poco sus manos abrieron un camino. Días después me dijo, no me curé, me abracé, y esa fue la verdadera sanación. Las manos no solo tocan músculos, emiten vibración. Cada palma es un centro energético capaz de transmitir frecuencia. Cuando las colocas con presencia sobre tu cuerpo, cambias la manera en que tus células se comunican, calmas tu sistema nervioso, recuerdas a tu campo energético que no estás solo. El tacto consciente no es masaje ni técnica sofisticada, es escucha, es habitar tu cuerpo con tus manos, como quien acompaña a un amigo herido en silencio. No necesitas saber nada, solo necesitas estar ahí sin juicio, sin prisa, sin exigencia. Hazlo ahora si quieres. Busca un lugar de tu cuerpo que sientas tenso o dolorido. Coloca tus manos sobre esa zona con suavidad. Respira despacio y escucha. No intentes cambiar nada, solo acompaña. Quédate unos minutos. Verás que algo cambia. Tal vez un calor, un pulso, una emoción que emerge. Eso es tu cuerpo respondiendo al recuerdo de ser tocado con amor. He visto personas liberar llantos guardados durante décadas solo por sostener su propio rostro con ternura. He visto músculos relajarse sin esfuerzo cuando una mano se posaba con presencia. He visto corazones abrirse al simple gesto de tocarse el pecho mientras se respiraba profundo. Todo esto me confirmó que las manos son más que herramientas, son llaves, y no solo sirven para ti. También puedes usarlas con otros, pero cuidado, no desde el deseo de curar, sino desde la humildad de acompañar. El verdadero poder del tacto no está en lo que haces, sino en cómo estás. Cuando tocas sin juicio, sin miedo, sin querer controlar, el campo energético de la otra persona comienza a ordenarse solo. Recuerda esto, tus manos no emiten milagros, emiten memoria, y la memoria, cuando se activa, recuerda cómo volver al orden. El tacto consciente es una de las formas más antiguas de medicina. Los sabios de todas las tierras lo usaron antes de que existieran bisturíes o diagnósticos. Porque sabían que, cuando una mano toca con el alma, la energía responde. El día que vuelvas a habitar tus manos y a ponerlas sobre ti mismo con respeto, sentirás que tu cuerpo deja de ser extraño y vuelve a ser hogar. Y cuando logres eso, comprenderás algo más profundo, que el verdadero poder de sanar no siempre está en hacer, sino en dejar espacio para que la energía se reordene sola. Ese espacio tiene un nombre que el mundo moderno teme, pero que guarda el secreto más antiguo: el silencio. Capítulo 9. El silencio que reordena tu campo. Durante muchos años tuve miedo al silencio. Creía que era vacío, soledad, incluso muerte. Pero con el tiempo comprendí que el silencio no es ausencia, es presencia. Es el espacio donde el espíritu puede volver a ordenar lo que el ruido había desajustado. Cuando estaba enfermo y la fiebre me consumía, había momentos en los que las voces de afuera me aturdían más que el dolor mismo. Fue en una noche, cuando todos se quedaron dormidos, que descubrí lo que el silencio podía darme. De repente, ya no había palabras, ni consuelos, ni miedo ajeno. Solo quedaba mi respiración y ese vasto silencio que me envolvía. En ese instante, sentí que mi energía comenzaba a acomodarse, como si mi cuerpo recordara su lugar natural sin esfuerzo. Con los años confirmé esto con quienes venían a mí. Un anciano con insomnio llevaba meses sin dormir. Había probado plantas, música, medicinas. Nada funcionaba. Una noche lo invité a sentarse conmigo frente a una vela, sin hacer nada. Solo escuchar el silencio. Al principio se inquietaba. Su mente pedía movimiento. Pero después de unos minutos, comenzó a llorar suavemente. No lloraba de tristeza, sino de alivio. Esa noche durmió profundamente y me dijo al día siguiente: el silencio me devolvió lo que había perdido, paz. Comprendí entonces que la energía no necesita de tanto esfuerzo para sanarse, solo
necesita espacio. El silencio es ese espacio. Cuando callas el ruido del mundo y de tu mente, tu campo energético comienza a reacomodarse por sí solo, como un río que recupera su cauce cuando se detiene la tormenta. He visto cómo en sesiones donde nadie decía nada, las personas comenzaban a sanar más rápido que en ceremonias llenas de cantos y palabras. El silencio tiene un poder que el ruido nunca tendrá. No interfiere, no impone, no controla, simplemente permite. El silencio también revela. Muchos le temen porque al callar aparecen las voces que llevan tiempo ocultas. La tristeza, que nunca lloraste, el enojo que no admitiste, los miedos que escondiste bajo la actividad constante. Pero ese es precisamente su regalo. El silencio saca a la luz lo que necesita ser escuchado, y lo que se escucha puede transformarse. Quiero que intentes esto. Busca un lugar tranquilo, aunque solo sea por unos minutos. Siéntate, apaga todo lo que haga ruido. No intentes meditar, no intentes controlar tu mente. Solo quédate ahí, respirando y escuchando. Al principio será incómodo. Tu mente querrá llenarte de pensamientos. Déjalos pasar. Vuelve al silencio. Haz esto cada día, aunque sea por 5 minutos. Verás que tu energía comienza a sentirse más ligera, más clara, más tuya. El silencio no es un lujo, es una necesidad. Tu sistema nervioso lo pide, tus células lo agradecen, tu espíritu lo busca. Sin silencio, tu campo permanece cargado de interferencias. Con silencio, tu energía vuelve a recordar su propio orden. He acompañado a personas que, en medio del silencio, liberaban traumas que llevaban décadas guardando. No hicieron nada especial, solo se permitieron quedarse quietos y escuchar lo que había dentro. El silencio no sana por lo que añade, sino por lo que quita, la interferencia. Recuerda esto, no necesitas llenar tu vida de rituales complejos. Si aprendes a regalarte espacios de silencio verdadero, tu energía sabrá qué hacer por sí sola. Y cuando experimentes esto, entenderás algo más profundo, que muchas de las heridas que sostienes no son solo tuyas, sino memorias atrapadas, en resentimientos, culpas y dolores no liberados. Y allí, en ese espacio que abre el silencio, surge la medicina más sutil de todas, el perdón. Capítulo 10. El perdón que libera la energía. Durante años creí que perdonar era un acto moral, algo que debía hacerse porque era lo correcto. Pero con el tiempo descubrí que el perdón no es para otros, es una medicina para el espíritu, y que mientras no perdonas, tu energía permanece atrapada, estancada, consumida en sostener una herida que ya no debería gobernarte. Lo vi una y otra vez. Personas que llegaban con enfermedades crónicas, dolores persistentes, cansancio inexplicable. Podían cambiar su alimentación, hacer terapias, incluso rezar. Pero nada cambiaba mientras su corazón seguía cargando resentimientos, el rencor, la culpa, la vergüenza. Todas son formas de cadenas invisibles que roban fuerza al espíritu y enferman al cuerpo. Un hombre vino a mí con migrañas que lo dejaban tirado durante días. Había probado medicinas y rituales sin éxito. Mientras lo escuchaba, noté que siempre volvía a hablar de su hermano, con quien no se hablaba desde hacía años por una traición. Le dije, tu dolor no está en la cabeza, está en tu corazón cerrado. Lo invité a escribir cada día, lo que nunca pudo decirle. Al cabo de semanas, sus migrañas se fueron desvaneciendo. No fue magia, fue liberación. Otra mujer, con problemas de respiración, me confesó entre lágrimas que nunca había perdonado a su madre. Cada vez que lo recordaba, su pecho se cerraba. Le pedí que pusiera su mano en el corazón y dijera en sazonsa, voz baja, no perdono por ti, perdono por mí. Ese simple acto abrió un espacio que llevaba décadas sellado. Poco a poco, su respiración se hizo más amplia. He aprendido que el perdón no significa justificar lo que te hicieron. No significa
olvidar ni minimizar. Perdonar es soltar la cuerda que aún ata tu energía a un pasado que ya terminó. Es liberar la vibración atrapada para que vuelva a fluir en ti. Imagina tu campo energético como un río. Cada resentimiento es una roca que se acumula y entorpece el flujo. Puedes intentar empujar el agua con fuerza, pero siempre estará bloqueada hasta que retires esas piedras. El perdón es el gesto que mueve esas piedras y permite que la corriente vuelva a ser libre. Quiero que lo entiendas. No perdonas para que el otro cambie. Perdonas para que tu espíritu recupere su poder, porque mientras no lo haces, sigues siendo prisionero de aquello que ya pasó. Y tu cuerpo lo grita, el hígado inflamado, el pecho cerrado, la espalda tensa. Todos son testigos de la energía atrapada en culpas y resentimientos. Haz un ejercicio simple. Piensa en una situación o en una persona que aún te duele. Coloca tu mano sobre tu corazón y respira profundamente. En cada inhalación, lleva aire a esa herida. En cada exhalación, imagina que sueltas un poco de ese peso. Luego di en voz baja, libero esta energía, no para ellos, sino para mí. Hazlo cada día, aunque al principio no lo creas del todo. Verás cómo poco a poco tu cuerpo comienza a sentirse más ligero. El perdón no ocurre de golpe. A veces son capas que se sueltan poco a poco. Pero cada capa liberada devuelve claridad, fuerza, vitalidad. Y cuando finalmente el rencor se disuelve, sientes algo que no esperabas: paz. Esa paz es señal de que tu energía vuelve a fluir en coherencia. He visto personas rejuvenecer después de perdonar. He visto cuerpos inflamados recobrar calma. He visto miradas apagadas llenarse de luz solo por liberar lo que llevaban décadas sosteniendo. El perdón es una medicina silenciosa, pero es de las más poderosas. Recuerda esto: no hay sanación verdadera sin perdón, porque mientras tu energía siga atada al pasado, tu cuerpo seguirá obedeciendo a esa vibración rota. Y cuando logras soltar, todo en ti comienza a regenerarse. Y es entonces, al recuperar esa libertad interior, cuando puedes empezar a mirar tu cuerpo de otra manera. Ya no como un enemigo ni como una máquina que falla, sino como lo que siempre fue: un templo sagrado que guarda y refleja la presencia de tu espíritu. Capítulo 11. Tu cuerpo como templo. Cuando era joven, pasaba los días maldiciendo a mi cuerpo. Lo veía débil, frágil, lleno de límites. Creía que era una prisión que me alejaba de lo espiritual. Pero el tiempo y la enfermedad me enseñaron algo distinto. No vinimos a huir del cuerpo, vinimos a habitarlo. Y solo cuando lo habitas con respeto, descubres lo que realmente es: un templo. Un templo no se mide por sus paredes, sino por la energía que guarda. Así es tu cuerpo. Cada órgano es un altar, cada respiración una oración, cada gesto una ofrenda. El error de muchos es creer que lo sagrado está en montañas lejanas, en templos de piedra, en rituales complejos. Yo he visto más santidad en un corazón que late con gratitud que en los lugares más adornados. He acompañado a personas que hablaban con dureza de su carne: mi cuerpo no sirve, mis huesos ya no aguantan, odio mi reflejo en el espejo. Y cada vez que lo decían, era como arrojar piedras contra su propio templo. El cuerpo escucha. Cada palabra, cada pensamiento, cada emoción hacia él es una instrucción. Si lo tratas como enemigo, él responde con dolor. Si lo tratas como templo, responde con vida. Recuerdo a una anciana en su lecho de muerte. Me tomó la mano y me dijo: pasé mi vida odiando mi cuerpo, y ahora que lo pierdo, entiendo que siempre fue mi amigo. Sus palabras me atravesaron. Ella comprendió al final lo que yo quiero que comprendas ahora: que tu cuerpo no está contra ti, está contigo desde tu primer aliento hasta el último. Es tu compañero más fiel. Imagina esto: cuando entras a un templo, lo haces con respeto. Bajas la voz, enciendes una vela
Respiras más lento. ¿Por qué no haces lo mismo al entrar en ti cada mañana? ¿Por qué tratas a tu cuerpo con juicio, con prisa, con indiferencia? Cada vez que lo alimentas, que lo mueves, que lo tocas, estás haciendo un ritual. La pregunta es, ¿lo haces con amor o con violencia? Un hombre vino a mí con dolores en el estómago que lo atormentaban. Me confesó que cada día comía con rabia, como si se castigara con la comida. Le dije, tu estómago no duele por lo que comes, duele por cómo lo comes. Lo invité a sentarse en silencio antes de comer, a bendecir su alimento, a agradecer por un instante. Semanas después, su dolor había disminuido. No cambió la comida, cambió la intención. El cuerpo como templo significa que cada acción cotidiana puede ser sagrada. Caminar no es solo mover músculos, es celebrar que tienes piernas que te sostienen. Respirar no es solo sobrevivir, es invocar vida en cada célula. Mirarte al espejo no es juzgarte, es saludar al altar donde tu espíritu habita. Quiero que intentes algo. Mañana al despertar, coloca tus manos sobre tu corazón y di en voz baja: gracias por sostenerme un día más. No importa cómo te sientas, hazlo. Esa simple gratitud comienza a transformar la vibración con la que tu cuerpo se mueve. O al final del día, antes de dormir, toca la parte de tu cuerpo que más criticas y pregúntale: ¿qué has hecho por mí que nunca te agradecí? Escucha la respuesta. Te aseguro que tu relación con él comenzará a cambiar. La ciencia moderna habla de la influencia de la mente en la biología, de cómo las palabras, los pensamientos y las emociones cambian la química interna. Yo lo aprendí de otra manera, viendo cómo la mirada de amor hacia el cuerpo hacía que personas enfermas comenzaran a sanar. Porque no puedes sanar lo que desprecias. Solo lo que honras responde con plenitud. Tu cuerpo es el templo que te conecta con la tierra y con lo invisible. Es el lugar donde se encuentran lo humano y lo divino. Es el puente entre lo que ves y lo que no ves. Y cuando lo habitas como tal, descubres que no necesitas escapar de él para encontrar lo sagrado. Ya lo llevas puesto. Recuerda esto: cada vez que lo juzgas, lo debilitas. Cada vez que lo agradeces, lo fortaleces. Cada vez que lo ignoras, se apaga. Cada vez que lo escuchas, florece. Tu cuerpo no es un obstáculo, es tu altar más real. Y cuando aprendes a honrarlo, algo comienza a despertar en lo más profundo. La certeza de que nunca fuiste un paciente esperando un milagro. Fuiste siempre un sanador dormido, esperando recordar su poder. Ese es el paso final de este camino, el despertar del sanador interior. Capítulo 12. El despertar del sanador interior. He compartido contigo lo que aprendí en mi propio camino, que el dolor no es enemigo, que el cuerpo es mapa, que las memorias pueden enfermar o liberar, que la respiración y el tacto son llaves, que el silencio y el perdón son medicinas, y que el cuerpo es templo. Pero nada de esto tendría sentido si olvidaras lo más importante. Dentro de ti vive un sanador que nunca se apagó, solo dormía. Durante años busqué afuera lo que ya estaba en mí. Creí que el poder estaba en maestros, en rituales, en lugares sagrados. Pero fue en mis noches más oscuras, cuando nadie podía ayudarme, que escuché la voz más clara, la de mi propio espíritu, recordándome que no estaba roto. Y fue entonces cuando desperté. Ese despertar no ocurrió en un instante glorioso, ocurrió en lo simple, en una respiración profunda que me devolvió calma, en un gesto de ternura hacia mi cuerpo, en un perdón que me liberó de años de peso. Me di cuenta de que no se trataba de aprender a sanar, sino de recordar que ya era medicina. He visto a muchos que esperan que alguien los toque, los bendiga, los salve, pero el verdadero milagro ocurre cuando te sostienes a ti mismo sin juicio, cuando lloras sin culpa, cuando eliges respirar en lugar de huir, cuando miras tu cuerpo y dices: no eres un problema,
Eres mi altar. En esos gestos sencillos se enciende el sanador interior. Un joven vino a mí después de recorrer tierras buscando curanderos. Había probado todo, desde pócimas hasta plegarias. Me miró con desesperación y me dijo: «Maestro, sálveme». Yo le respondí: «No puedo darte lo que ya eres». Lo senté frente a un espejo y le pedí que se mirara hasta que dejara de odiarse. Al principio lloró con rabia, luego con ternura. Finalmente susurró: «Soy yo, siempre fui yo». Ese fue el inicio de su sanación. No lo hice yo. Lo hizo su sanador interior despertando. Tu sanador interior no es un personaje místico. No es un don reservado para pocos. Es la parte de ti que siempre supo cómo volver al equilibrio. La parte que observa incluso cuando tu mente se pierde. La parte que nunca se rompió, aunque todo lo demás se quebrara. ¿Cómo lo despiertas? No con fórmulas complejas. Lo despiertas cuando eliges estar presente contigo, aunque duela. Cuando respiras y no huyes. Cuando te tocas con ternura. Cuando permites que el silencio te hable. Cuando sueltas lo que ya no necesitas. En cada gesto de amor hacia ti mismo, tu campo energético recuerda cómo florecer. Imagina que eres un bosque quemado por el fuego del dolor. El sanador interior es la semilla que quedó bajo la tierra, intacta. Puedes creer que todo está perdido, pero si dejas que la lluvia del perdón, la luz del silencio y el aire de la respiración lleguen hasta ella, volverá a brotar. Esa semilla nunca murió, solo esperaba. No necesitas ser perfecto para despertar al sanador. Necesitas ser honesto, decirte la verdad sin máscaras, reconocer tu herida y aún así abrazarla. Allí comienza el verdadero poder. Recuerda, el sanador interior no se mide por cuántos curas o milagros logras. Se mide por la coherencia de tu energía. Cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces vibran en la misma frecuencia, tu sola presencia sana, sana en ti y sana en los que te rodean. He visto familias transformarse porque uno de sus miembros decidió sanar desde adentro. He visto enfermedades apagarse cuando alguien eligió amarse con radical sinceridad. He visto comunidades enteras cambiar su energía porque un solo ser humano despertó su coherencia. Así de poderoso eres cuando recuerdas quién eres. No esperes a que otro te declare sanador. Ya lo eres. No busques títulos ni reconocimientos. Tu vida, tu energía, tu coherencia serán tu medicina. Y cada paso que des desde ese lugar será una ofrenda para el mundo. Quiero que te lleves esto en el corazón. No necesitas encontrar lo sagrado afuera, porque lo llevas dentro. No necesitas esperar un milagro, porque ya eres el milagro. No necesitas rogar por sanación, porque ya eres sanación. Si respiras con conciencia, si habitas tu cuerpo como templo, si liberas tus memorias y eliges amar incluso lo que duele, entonces el sanador interior no tendrá otra opción que despertar. Y cuando despierte, sabrás con certeza que nunca estuviste roto, que nunca estuviste perdido, que siempre fuiste medicina. Respira, siéntete, abrázate. El camino no termina aquí, empieza dentro de ti.